¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que estén con nosotros. Esto es Cultura Líquida y Cultura Líquida le da la bienvenida a Andrea Chapela. Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Te escucho muy bajo. Ah, Creo que me tengo que acercar más. ¿Mejor? Sí, mejor, mejor. Sí, Muchas gracias por invitarme. muy bien. Andrea, tú eres una escritora muy joven. Estás eh, incursionando, por decirlo de alguna forma, en el género de ciencia ficción y a mí me interesa mucho que nos des a conocer tus puntos de vista sobre lo que significa para ti, cómo te convertiste en escritora de ciencia ficción. Para mí, entrar a la ciencia ficción, y en realidad son los géneros especulativos, entré por la fantasía, escribiendo una serie juvenil de fantasía. Y un poco también por ahí entré a la ciencia ficción, en esta idea de que los géneros no miméticos, o como los llama Alberto Chimán, los géneros de la imaginación, son muchos. ¿No? Está, sí, la ciencia ficción, la fantasía, pero está el weird, está eh, el steampunk, el área de los punks, ¿no? El cyberpunk, el steampunk, que son un poco parte de la ciencia ficción, o el horror, o cosas así, ¿no? Entonces, para mí, creo que lo que me llamaba la atención, primero la fantasía y después la ciencia ficción, y un poco de todo este paquete de posibilidades, es el asunto de cómo hay un grado más de libertad, ¿no? De alguna forma, el autor no solo decide quiénes son los personajes y cuál es la trama, sino además decides cómo es el mundo donde se llevan a cabo tus historias y puedes hacer que la historia y el mundo trabajen en conjunto o hablen, no sé, ese grado de posibilidad de imaginación que tienen todos estos géneros es lo que más me llama. Entonces, para mí, cambiar de la fantasía a la ciencia ficción no se sintió como un cambio, se siente como parte de lo mismo. Por eso, a mí me gusta usar el término ficción especulativa, creo que describe bien lo que yo siento al respecto, aunque es un término complicado, que viene del inglés y tiene toda una historia compleja, pero personalmente me gusta esta idea, ¿no? De que dentro de esos géneros existe una especulación acerca de la realidad. Y, y entonces yo decidí, no sé por qué, decidí que quería aprender a escribir ciencia ficción y quería aprender a escribir cuento, más o menos al mismo tiempo. Y un poco, pues sí, aprendí a la par. O sea, los primeros cuentos que escribí son los que están en Ansibles, Perfiladores y Sí, otras máquinas de ingenio, que es este libro que publicó a finales del año pasado Editorial Almadía. sí, Y Ansibles, Ansibles. Son varios cuentos, ¿verdad? sí, son 10 cuentos. 10 cuentos. Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Oye, Y básicamente son mujeres las que aparecen en Ansibles. ¿Por qué? sí, sí, todas los personajes principales son mujeres. ¿Por qué? ¿Tiene un significado? Um, ¿Significa eso algo? o sea, para mí era un poco una posición que quería tomar. ¿Es una No sé si posición desde el punto de política? vista, ¿Política? sí, sí, definitivamente. O sea, lo que yo pensaba era que dado que yo tengo todo el poder sobre las historias que escribo, ¿por qué no iba a escribir historias que tuvieran en su centro mujeres? O sea, ¿por qué no podía yo hacer ese tipo de cosas? Y entonces dije, sí, vamos a poner solo mujeres en el centro. La mayor parte de la historia de la ciencia ficción ha tenido hombres en su centro, ellos son los que tienen que ver, son los que hacen ciencia y van al espacio y me gusta, aunque eso está cambiando muy rápido y de muchas maneras, me gustaba la idea de poner ese reto también. En ese asunto tenía que conseguir 10 protagonistas que de alguna manera fueran distintas entre sí, ¿no? Que no es algo que pensaba mucho, pero que en alguna forma estaba en el centro, ¿no? Y creo que también es porque con este libro, es un libro y varios de ellos, de los que he escrito después de este, en el que utilicé mucha parte de mi propia vivencia, de una manera en la que no lo hice en los libros anteriores. Y, y entonces, no sé, supongo que también tiene que ver y tenía que ver con el momento en el que estaba, con el tipo de relaciones que tenía y las cosas que estaba pensando, ¿no? Pero me parecía importante hacer Sí. ese gesto. Oye, yo leí, por ejemplo, que Ansibles y que tiene algo de una corriente que se llama Hop Punk.
Sí, por lo menos uno de los cuentos. Es una corriente muy nueva y digamos, se ha comenzado a hablar de ella en los últimos años. Háblame de ella. Sí, y como todas las corrientes es un poco algo que alguien nombra, y en este caso a mí me parece que es como alguien nombró que existía y la gente habla de algunas obras, o sea, no es una corriente en el sentido de, ya se ha decidido cuál es la forma y hay gente que está escribiendo en ella, sino también a veces la veo como una propuesta que se ha hecho en la comunidad de ciencia ficción, que es la idea de no de dejar atrás la distopía y el fin del mundo, pero sí en esas distopías tratar de encontrar lugares ¿Esperanza? de esperanza, ¿no? Sí. Sí, que o sea, a pesar de que el fin del mundo y de las cosas terribles que pueden suceder, los mundos terribles, tratar de rescatar los lugares en los que puede haber esperanza o cosas por las cuales luchar o maneras de subvertir la manera en la que vemos, ¿no? Recordar que la ciencia ficción no solo y todos los géneros especulativos, su punto no es necesariamente retratar fielmente lo que va a pasar, sino también pueden retratar lo que quisiéramos que sucediera. Y que hablar de las cosas que quisiéramos que sucedieran en la manera más positiva es un primer paso de hacer que puedan existir en el mundo, ¿no? Oye, Andrea, de las cosas que están pasando actualmente, por ejemplo, ¿tú crees que haya algo que valga la pena rescatar o que el ser humano deba rescatar, que deba luchar por conservar, que deba cambiar de actitud? ¿Qué es lo rescatable del ser humano? Para mí hay muchas cosas rescatables. Y para mí, en los lugares más terribles de nuestra historia y ahora mismo, siempre hay cosas que rescatar, ¿no? Desde los movimientos de gente mucho más joven que yo, de adolescentes que buscan cambiar el planeta, ¿no? Con Greta. Eh, la manera, no sé, hay una cosa que yo veo todo el tiempo en Twitter a raíz de la pandemia, que es que gente pide ayuda por Twitter de distintas maneras, sobre dinero, me pasa mucho, luego veo gente que dice, es que mi gato está enfermo y no tengo dinero para ayudarlo, y la manera en la que a una escala muy pequeña la gente es capaz de dar $5 o de enviar algo o ayudar, a mí me parece algo rescatable. O sea, creo que cómo nos movemos como sociedad tiene muchas cosas terribles y muchas desigualdades, pero sí hay muchas cosas pequeñas de la manera en la que nos tratamos y de donde cosas, creo que importantes, donde aparecen cosas que para mí son importantes del ser humano y rescatables y que sería bueno poder fijarnos en eso y construir desde esas y no desde todas las otras Para una escritora, que como los ego. para una escritora de ciencia ficción, el futuro, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo lo ves tú? O sea, tomando en cuenta la pandemia que estamos viviendo. No sé, trato de ser optimista, aunque muchas veces me gana el cinismo. Lo bueno de la ciencia ficción es que no tengas que escribir algo que realmente trate de retratar el futuro. La ciencia ficción casi siempre retrata el presente más que el futuro. Yo no estoy intentando mostrar una imagen real del futuro, sobre todo porque el futuro me parece increíblemente incierto ahora mismo y creo que ya lo era y que la pandemia ha subrayado todavía más la manera en la que es tan incontrolable y tan incierto y cómo los planes se desarman. Y a veces siento que estamos sí en un momento de cambio, ¿no? De un punto de inflexión y un momento en el que habría que tomar nuevas decisiones y otras veces ese sentimiento se me diluye y siento que ya nos hemos atado a la destrucción, no lo sé, no, o sea, trato de ser optimista porque si uno no es optimista, es muy difícil estar vivo en este mundo, Sí. Oye, pero, ¿qué pero sí. decisiones, qué decisiones es bueno tomar? ¿Qué debe uno hacer? ¿Qué debe uno tomar? Dices, es necesario tomar decisiones. ¿Cuáles? ¿Cuáles decisiones? Creo que, que hay decisiones colectivas muy grandes acerca del cambio climático, de las injusticias que vivimos como sociedad, del rol que tiene el capitalismo sobre todos los aspectos de nuestra vida. Pero son decisiones colectivas, entonces creo que hay luego dentro de esas decisiones colectivas formas en las que uno se tiene que posicionar individualmente, ¿no? Eh, creo que
para comenzar, que dejar que lo toquen a uno todos estos temas y no ignorarlos y no vivir el día a día sin, como ciegamente, sin, sobre todo, no lo sé, supongo que si uno puede tener las posibilidades es comenzar a posicionarse al respecto de eso, Oye, porque comenzando en la individualidad puede llegar uno hacia lo colectivo, tú que hablas es donde... de posicionarte. Tú viviste en los Estados Unidos, en Iowa, viviste en Madrid, también en una casa de estudiantes durante un buen tiempo y eso seguramente influyó en tu manera de ver, de ser, de conceptos políticos. ¿Cuál es tu posición política? general. No sé, supongo que es lo que se consideraría liberal y de izquierda en Sí, general, aunque es muy difícil saber, creo que es lo que me ha enseñado Star Forest, que también es muy difícil saber cómo se ve eso en este país. Eso, no sé, no me siento muy, o sea, no me siento representada. El problema que yo siento en la política mexicana es que hay tantas cosas, es como esta cosa de que cuando el mayor problema es la supervivencia, es muy difícil estar al tanto de otras cosas. Y siento que un poco en México hay un problema inmenso de supervivencia general, ¿no? O sea, en el hecho de la violencia que tenemos y de la inseguridad y de la falta de protección que se siente la ciudadanía ante todos los peligros de la vida. Y, y entonces creo que desde ahí todo lo demás es muy difícil de hacer, ¿no? Porque eso parece tomar precedencia, pero a la vez uno no puede olvidar, no sé, como mujer, como feminista, tengo muchos pensamientos acerca de cómo las cosas deberían ser distintas y cómo todo el tiempo siento que estamos en peligros de retrocesos. No sé, es como, me sería complicado. sí, claro. Oye, Pero tú eso es como un mujer, poco. por ejemplo, eres una mujer joven y seguramente tienes una idea muy clara de cuál es el papel que la mujer debe tener dentro de la ciencia ficción. ¿Cuál es el papel que tiene la escritora mexicana en la ciencia ficción? Hay buenas escritoras de ciencia ficción en México, la mujer está participando activamente, los jóvenes. ¿Qué les dirías tú a las jóvenes en México? Para pensar que hay un lugar, y hay un lugar no solo en la literatura en México que está permitiendo eso, y creo que lo escribí hace poco en un artículo para este país, que yo creo que si en el fondo de todos estos géneros está la transgresión y el tratar de imaginar mundos y posibilidades distintas, pues es que estos géneros son ideales para cualquier grupo que no está en el centro de todo privilegio, para tratar de imaginar otras posibilidades en las que nosotros podemos vivir. Entonces, las mujeres y todas las otras intersecciones que puede haber, hay un lugar para ellos, pero además creo que ahora mismo, no solo en México, sino en la conversación mundial de ciencia ficción, hay como un empuje hacia adelante de querer otro tipo de narrativas, otro tipo de puntos de vista, otro tipo de historias y otro tipo de futuros. Y que hay ese lugar y que cada vez más eso está en el centro de la conversación de la ciencia ficción y de lo especulativo actualmente en Estados Unidos, en México y en muchos otros lugares. Entonces, no sé, a mí me parece un momento con muchas posibilidades y muy rico y muy receptivo. Yo he sentido con este libro que parecería tener toda la mezcla de cosas que iban a hacer que no se fijaran en él, ¿no? Es un libro de una autora mujer muy joven, de ciencia ficción, de cuento, ¿no? Puras cosas que podrían, de una editorial independiente, que podrían estar en su contra. El libro para mí ha sido súper bien recibido y mucha gente me ha escrito que lo ha leído y que le han dicho cosas. Entonces yo siento que hay también desde el punto de vista de los lectores un interés hacia eso. Oye, se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Sí. Este, ¿Quieres hablarme algo más? ¿Hay algún cuento que prefieras, alguna cosa que quieras manejar? ¿Quieres leer algo breve sobre eso? ¿Quieres leer alguna parte, algún cuento que te parezca significativo, que sea algo, que signifique algo muy especial para ti, normalmente, ¿no? No sé cuál escogerías, ¿no? Pues, o sea, hay varios. Uno de ellos es
el cuento que más me ha inspirado la portada, me ha sorprendido mucho, que se llama Como quien oye llover, se puede encontrar en internet, está publicado, que habla sobre una Ciudad de México inundada. Pero luego hay otro cuento del que hablo bastante cuando he hablado del libro, pero he hablado menos sobre él, que es o nunca lo he leído de él, que se llama En Proceso, y que comienza con unas como barras que Sí. que parecen iniciar un proceso o una transferencia, y, y entonces es un cuento que para mí es especie de muchos sentidos, pero bueno, el más claro es ¿Quieres obvio leer aquí, algo? ¿Quieres sí, leer algo, por favor, de ese cuento? claro. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿Cómo se En llama? Proceso. En proceso. Ujú. Entonces estamos en el 1.5% de uploading. Lo que recuerdo. Mi nombre es Andrea Chapela. Estaba en el hospital esperando, no recuerdo desde hace cuánto, una resurrección asistida. La enfermera, no recuerdo su nombre o su rostro, solo sus manos frías que olían a jabón, me tomó la presión anoche y me dijo que tenía la respiración errática, pero ahora respiro bien. De hecho, no he respirado tan bien en años. Me quedé dormida mientras esperaba morir. Luego desperté aquí. 3%. Vamos por partes, no soy real. No como era real antes, cuando tenía un cuerpo y estaba muriendo. Soy una proyección de una conciencia en tránsito y esto es una especie de limbo. No sé cómo debería sentirme al respecto. Triste, desesperada, enojada, confundida. No soy real. Lo digo en voz alta. No tengo cuerpo. Decirlo me da cierta tranquilidad. Explica muchas cosas. Los recuerdos fragmentados, el cuerpo que ya no me duele, mis manos sin arrugas, que me sienta como si tuviera 24 años otra vez. ¿Toda la gente tendrá 24 años aquí? ¿O solo yo? ¿Por qué estoy aquí otra vez? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esperar o actuar? 13%. Se enciende una pantalla frente a ella y entonces comienza a escribir. En la pantalla un recuerdo. Mi papá, mi primer y único padre, sonríe. Su pelo cano y chino, ondulado y plateado después de que lo peinaban con un cepillo de cerdas gruesas. La barba poblada, arreglada, recién cortada. Trae el saco de terciopelo para ocasiones especiales. Volver a vernos después de mi primera RA es una ocasión especial. Yo soy una niña de nuevo y él ya es un abuelo. Lo abrazo en cuanto entra y él me sienta en su regazo. Antes, durante mi primera adolescencia, me sentaba en sus piernas y me decía, antes eras de este tamaño y cabías aquí sobre mi pecho. Ese día me dice, otra vez puedes dormir acurrucada en mi panza. No recuerdo quién lloró primero. Oye, Andrea, esto que estás leyendo me parece una prosa muy interesante, que tiene un gran contenido. O sea, eh, como te decía, yo he leído, por ejemplo, autores clásicos de ciencia ficción, por ejemplo, Bioy Casares. Este, Recientemente, esta pandemia me hizo recordar a José Saramago en La Muerte Blanca. No sé. Entonces, cuando yo escucho esto que estás leyendo y veo tu prosa y veo el contenido que tiene y el significado que tiene, me resulta algo muy importante. Ojalá que las personas que nos estén escuchando o que nos vean compren tu libro. ¿Qué editorial es? Es en Editorial Almadía. Editorial María. Seguramente lo encuentras en los, no sé, en los ambos, Creo que está en todas Gandhi, las librerías en y online se Gandhi, encuentra fácilmente. ¿verdad? O sea, seguramente lo debe. Y bueno, yo para esto, creo que una de las cosas muy importantes que vale la pena comentar en las redes es la brevedad, ¿no? Si hacemos esto muy largo, poca gente nos va a ver o se van a aburrir y le cambian o lo que tú quieras y mandes. Entonces, te voy a decir algunas palabras y quiero que me digas tú lo primero que sí, lo que primero que piensas sobre eso. ¿Te parece bien? ¿Hacemos este pequeño juego? Sí. ¿Ok? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí. a ver. Ok. Sí, Amor, amor, otra persona. pandemia, Mi gato.
que se llama pandemia. Así. Sí. Humanidad. Esperanza. Literatura. Pasión. Dinero. Algo necesario. Muerte. Un miedo. Dios. Una duda. Religión. No sé, una gran parte de la humanidad. Finalmente, y te agradezco mucho que me hayas dado esta conversación, esta charla, quiero que me digas qué significa, cómo se imagina Andrea Chapela el fin del mundo. Al principio mencionábamos un poco autores clásicos de ciencia ficción, mencionabas tú. Bradbury tiene un cuento del fin del mundo que me enviaron hace poco. Sobre un fin del mundo que acaba como de manera muy, muy interna y muy despacio, ¿no? Se acaba. Y, y cómo actúa la humanidad en el fin del mundo. Y cómo imagino yo el fin del mundo, yo creo que ha habido muchos fin del mundo y que hay muchos fin del mundo en la vida de una persona y en la historia de la humanidad y que toma muchas formas, que no será una cosa de que se apague todo, sino que es algo con lo que es una posibilidad con la que hay que contender a nivel personal y a nivel colectivo todo el tiempo. Sí, ok. Oye, ¿tienes en mente, estás escribiendo otro libro? Sí, estoy trabajando en una novela que también es de ciencia ficción y de esta vez un poco de cosas climáticas y llevo un rato trabajando en ella. ¿Y cuándo crees que salga a la luz? Pues depende de varias cosas. Yo sé que le falta por lo menos un buen juego, o sea, como una buena pasada de corrección más antes de que comience a buscarle casa. Y luego, bueno, las editoriales es un proceso largo. Entonces dependerá de cuánto me tome esta última corrección. Oye, cuando dices casa es la editorial, ¿no? Sí, sí, sí. Andrea Chapela, ¿quieres agregar algo más? Solo agradecerte que me invitaras, Jesús, y agradecer a quien sea que nos haya acompañado viendo este episodio. Y espero que pues, le dé una oportunidad al libro o a cualquier cuento de ciencia ficción mexicana, que ahora se encuentran muchos. Oye, según la aceptación que tenga esta entrevista, yo te voy a pedir, por ejemplo, más adelante, que si regresas nuevamente aquí al programa de Cultura Líquida y que nos leas algo más y que nos platiques, que nos des tu punto de vista sobre cómo está evolucionando esta pandemia y sobre lo que significa desde el punto de vista de la ciencia ficción. ¿Te parece bien? Gracias. Ahí tú tienes mi teléfono. Bueno, muchas gracias, Jesús. Adiós, amigos de Cultura Líquida. Andrea Chapela, muchísimas gracias. Gracias.